Marcos capítulo 15, versículos 1 al 15. Vamos a estar en ese pasaje en este día. Y yo quisiera compartir con ustedes el bosquejo de esta mañana. Vamos a ir a través de los versículos 1 al 5, viendo los juicios de un inocente, los juicios de un inocente. Luego vamos a ir a los versículos 6 al 14 y vamos a ver la petición popular para condenar al inocente, la petición popular para condenar al inocente. Y finalmente vamos a terminar con el versículo 15, y en el versículo 15 vamos a ver nuestro juicio de Dios, de Jesús. Nuestro juicio de Jesús, y es por presión o convicción en nuestras vidas. Por presión o convicción en nuestras vidas. En 1989, hermanos, hubo un caso aquí en Estados Unidos que se hizo muy, pero muy famoso. Es un caso que fue un resultado de un crimen que ocurrió en el Parque Central de la ciudad de Nueva York, un parque inmensamente grande. No sé si usted ha tenido la oportunidad de alguna vez visitar. Este caso se llegó a titular o a llamar, a conocer como los 5 del Parque Central. Una violación de una mujer que ocurrió, hermanos, mientras que ella corría. Ella fue asaltada por unos hombres, y pronto se convirtió en un caso que fue seguido nacionalmente. Pero hubo una presión desmedida por los medios, porque de principio no habían agarrado a nadie o no habían podido encontrar los culpables. Y esta presión extrema por parte de los medios y también por los líderes de la ciudad de encontrar los culpables. A causa de eso, la policía empezó a buscar y encontraron a 5 jóvenes y los culparon por el crimen, a pesar de que no tenían suficiente evidencia. Estos jóvenes, hermanos, asustados, maltratados y amenazados, fueron forzados a confesar por un crimen que no habían cometido. Después de años de prisión, después de mucho tiempo de trauma y abuso, los jóvenes fueron exonerados porque se había descubierto que habían sido culpados cuando eran inocentes. Este caso quedó en la historia moderna de Estados Unidos como una de las injusticias más grandes del sistema de cortes que tenemos aquí en este país. Eso fue un caso muy injusto. Ser acusado de haber violentado a una mujer sin tener culpa sobre ello. Sin embargo, hermanos, nadie nunca pasó lo que Jesús pasó. Siendo un ser que lo único que había venido es a tomar el lugar por nosotros, a sufrir el castigo que nos tocaba a nosotros sufrir. Nadie pasó lo que pasó Jesús. Como veremos en este mensaje, hermanos, que hemos titulado "Suelten al asesino y asesinen al inocente". Suelten al asesino y asesinen al inocente. Veamos el primer punto, hermanos. Marcos capítulo 15, versículos 1 al 5. Los juicios de un inocente. Dice las escrituras así: muy de mañana, los principales sacerdotes prepararon enseguida una reunión con los ancianos, los escribas y todo el concilio. Y atando a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó Pilato. Tú lo dices, respondió Jesús. Y los principales sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. De nuevo Pilato le preguntó: ¿no respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús no respondió nada más. De modo que Pilato estaba asombrado. Bueno, recordemos que Jesús, en este tiempo, desde la medianoche, ese jueves por la noche para amanecer el viernes, Él pasó por 6 juicios diferentes, 6 audiencias delante de individuos o de personas que lo acusaban y lo querían condenar. Si vemos el recuento que nos dan los evangelios, podemos determinar que de la medianoche hasta las 9 de la mañana, cuando aproximadamente Jesucristo fue crucificado, pasó estos 6 juicios.
Todos los juicios que pasó Jesús fueron juicios injustos, donde, como vimos hace unas semanas, hubieron anomalías que se cometieron, cosas que los mismos religiosos guardaban, que querían o decían guardar la ley, quebrantaban la ley al hacer juicios sobre Jesús. Los primeros 3 juicios fueron juicios religiosos. Primero Jesús se presentó o fue presentado delante de Anás. El segundo juicio fue delante de Caifás. El tercer juicio, muy de mañana, era delante del Sanedrín. Después de esos 3 juicios religiosos, Jesús fue presentado ante 3 juicios civiles. Primero fue presentado delante de Pilato. Después de Pilato, Pilato quiso lavarse las manos, quiso deshacerse de Jesús y envió a Jesús con Herodes. Herodes después no encuentra ninguna culpabilidad en Jesús y lo envía de regreso con Pilato para hacer el 6º juicio de esa mañana. Hermanos, esto lo sabemos por la información de las Escrituras. Marcos, en este pasaje o en el libro de Marcos, él solamente aborda alguno de esos juicios. Por ejemplo, si vemos Marcos capítulo 14, versículos 53 al 65, ahí vamos a ver el segundo juicio de Jesucristo, el segundo juicio religioso cuando es presentado delante de Caifás. Ese fue el juicio que examinamos hace unas semanas. Pero luego vemos aquí en este primer versículo del capítulo 15 y allí se nos da esa visión o esa alusión al tercer juicio religioso delante del Sanedrín. Después de los versículos 1 al 5 vemos el primer juicio civil, o sea, el cuarto de los 6 juicios, el primero civil, pero el cuarto de los 6. Y finalmente, en medio del 5 y del 6 ocurre ese juicio de Herodes y vemos el versículo 6 al 14, ese segundo juicio con Pilato, que era ya el tercer juicio civil o el 6º juicio de los 6. Espero no haberlos confundido, pero ese es el recuento de los juicios que ejercieron sobre Jesús. Marcos nos dice, hermanos, que esto fue muy de mañana. Es interesante, hermanos, el interés de estos líderes religiosos en querer enjuiciar a un hombre que era inocente, un hombre que se había metido en sus planes. Ellos fueron acusados de ser esa higuera que era estéril. Habían sido acusados por Jesucristo de ser esos que habían querido matar al hijo del dueño de la viña para quedarse como dueños absolutos de la viña. Este Jesucristo a ellos les incomodaba. Este Jesucristo era una persona que ellos no querían dentro de sus planes y querían eliminarlo, tanto que lo enjuiciaron a muerte, lo querían condenar, buscaban su muerte desde el principio, cuando la ley misma decía que no se podía llevar a la muerte una persona antes de una fiesta como la Pascua. No podía porque tenía que pasar un cierto tiempo, mientras que los que enjuiciaban tenía que pensar en ese juicio o esa condena de muerte que se les daba para que ellos pudieran examinar bien lo que estaban haciendo antes de condenar a un hombre a la muerte. Pero ellos querían rápido asesinar a Jesús. Querían que Jesucristo muriera antes de la Pascua porque ellos querían correr a su religiosidad, a poder sentarse en una mesa recordando esa Pascua que Dios había establecido en el pueblo de Israel, mientras que condenaban y hacía muerto el cuerpo de Jesucristo ese viernes por la noche. Marcos nos dice que esto fue muy de mañana, hermanos. Todavía estaba oscuro, era de madrugada. Juan 19:14 nos dice que para este 6º juicio, ya la segunda vez con Pilato, eran aproximadamente las 6 de la mañana. Todo esto ocurrió de las 12 a las 6 de la mañana. Su propósito no era proveer un juicio justo para Jesús, era llevarlo a la muerte. Mateo 27, versículo 1, dicen que acusaban a Jesús de pervertir la nación, de prohibir el pago de impuestos. Lo acusaban de haberse autonombrado rey. Esas eran acusaciones que para el pueblo o para el gobierno romano eran importantes. Pervertir la nación. Roma quería que todas las naciones que ellos, sobre cuales ellos dominaban, que estuvieran en paz, que estuvieran tranquilos.
No que no aceptaban que hubiese una revuelta, que hubiese un rey que se estuviera levantando, y mucho menos alguien que cortara la fuente de recursos prohibiendo el pago de los impuestos. Bueno, las Escrituras nos dice que solo se estaba cumpliendo las Escrituras en este momento. Salmo 27:12 nos dice: no me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque testigos falsos se han levantado contra mí y los que respiran violencia. Esta es una antesala de eso que sucedería con Jesucristo. Estos ancianos, estos escribas, este concilio que se había juntado para enjuiciar a Jesús, que te querían su muerte. ¿Quiénes eran los ancianos en Jerusalén? Los ancianos eran líderes respetados de la comunidad en el ámbito civil y ámbito religioso. Servían ellos como jueces y servían como consejeros. Era por eso que llamaron a estos ancianos. Los escribas, también parte de este mismo grupo, eran miembros de los fariseos, que eran maestros y expertos en la ley. Sin embargo, no pudieron apuntar a esas injusticias que la misma ley llamaba injusticias, sino que querían condenar a Jesús. Este concilio, hermanos, es otro nombre por Sanedrín. Era compuesto de 71 miembros, incluyendo el sumo sacerdote. Todo esto fue preparado por los principales sacerdotes, nos dicen las Escrituras. Religiosos de alto rango, principalmente saduceos, que controlaban en el templo y dirigían el Sanedrín. Esos eran la crema innata de los religiosos en aquel tiempo. Lo que comprueba que lo religioso no tiene el interés de agradar a Dios. Lo religioso solamente te lleva y te desvía tras intereses propios. Aquella persona que actúa por religiosidad simplemente van para querer ganar algo, por un propósito alterno, no el propósito que Dios quiere que nosotros tengamos como principal propósito. Dios desea que nosotros le sirvamos a Él, que le amemos a Él, que no tengamos a ningún otro interés más que amarle, respetarle, obedecerle, seguirle. Pero el que obra religiosamente busca fines propios, siniestros. Y eso es lo que estaban haciendo estos líderes religiosos. Ellos ataron a Jesús y lo llevaron a Pilato, el gobernador de ese momento en la región de Judea, que gobernó aproximadamente por 10 años. Y este Pilato, hermanos, ¿quién era Pilato? Hay que conocer el carácter de este hombre para ver exactamente por qué es que obra de la manera como obra. Pilato tenía un carácter indeciso. Era una persona indecisa. ¿No se ha fijado usted cuando de repente mira una persona que está enfrente de usted para ordenar y el menú tiene 20,000 artículos y esa persona se está tardando mucho en pedir y uno tiene hambre y quiere? Básicamente es como si tuviera Pilato enfrente en la línea. Era una persona indecisa, no sabía qué hacer, no tenía una definición clara en sus propósitos. Era una persona que era fácil de presionar. Era conocido, hermanos, por ser cruel y violento. Tenía una autoridad delegada por el César sobre la vida y la muerte. Y qué triste que una persona que tuviese la autoridad sobre la vida y la muerte fuera una persona así, cruel, violenta, indecisa, fácil de presionar. Todo gobernador, hermanos, debía su lealtad al César. Había sido puesto por César y debía lealtad al César. Debía al César el buen manejo de su provincia. No se podían dar el lujo de que se reportaran desórdenes dentro de su misma provincia y que esos reportes llegaran al César, porque si no era destituido de su cargo. Ese es el primer juicio, hermanos, de los versículos 1 al 5. El primer juicio donde Jesús es presentado ante Pilato. Interroga a Jesús y le pregunta: ¿eres el rey de los judíos? ¿Eres el rey de los judíos? Al comienzo del servicio se leyó Juan 18. Y Juan nos da una perspectiva con unos detalles adicionales.
Jesús le respondió, dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Es por eso, hermanos, que nosotros sabemos que como discípulos de Jesús, que seguimos a Jesús, no podemos considerar que este es nuestro hogar. Tenemos casas, hay un lugar determinado donde vivimos. Al final, ahí tenemos nuestra ropa, tenemos nuestros bienes que el Señor nos ha prestado. Ahí dormimos en la noche. Le podemos llamar, esa es mi casa. Pero es una casa que el Señor nos ha prestado mientras que vivimos aquí en esta tierra. Nosotros vamos de pasada. Este no es nuestro hogar. Porque seguimos a un rey que tiene un rey que es un reino eterno, hermanos. Pero ahora mi reino no es de aquí, dice Jesús. Así que tú eres rey, le dijo Pilato. Tú dices que soy rey, respondió Jesús. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y fíjese lo que dice Jesucristo: todo el que es de la verdad escucha mi voz. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Hermanos, el día de ayer yo platicaba con una persona que yo quiero mucho. Y mi esposa me enseñó a amar a esta persona. Es familia de mi esposa, de sangre. Yo hablaba con esta persona y yo le presentaba el evangelio. Y yo le decía que el Señor es un Dios que es santo, que es justo, que es perfecto. Y porque es santo, justo y perfecto, Él tiene que enjuiciar y castigar al pecador que no se arrepiente. Yo le decía que el infierno es un lugar real. Él decía, yo no creo que hay un infierno, yo no creo que el infierno existe. Yo le decía, Jesucristo enseñó más del infierno que del cielo. ¿Por qué? Porque quería evitarnos que nosotros fuéramos a ese castigo eterno. Y él decía, yo no encuentro cómo eso puede ser justo. O sea, una persona que ha matado a miles de personas va a llegar al mismo lugar donde yo voy a llegar, que ¿acaso algunas 2 moscas he matado? Entonces yo le decía, no te compares tú con otras personas. Nuestra comparación debe de ser una comparación que se compara con Dios. Cuando nos comparamos con Dios, hermanos, quedamos absolutamente destruidos. Nuestra moralidad debe quedar completamente destruida. Debemos de reconocer que comparados con Dios somos nada. Que nosotros merecemos el castigo eterno. Pero yo le decía, si tú escuchas lo que Jesucristo enseña, si tú te entregas a Jesucristo, si tú le pones tu vida, tú vas a ir al cielo. No tienes que preocuparte de que el infierno sea de esta manera y que tú vayas a compartir el infierno con otros que sí han asesinado personas. Pero entre más le hablaba, hermanos, pareciera como que él se quedaba subido en su burrito. Y él no quería bajarse del burrito. Él decía, yo no puedo entender cómo eso es justicia. El que es de Dios, el que es de la verdad, escucha la voz de la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo lo dijo en Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al cielo, nadie puede ir al Padre, nadie puede ir al cielo si no es a través de mí, dice las Escrituras. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice Jesús, todo el que es de la verdad, escucha mi voz. ¿Cuántos hay aquí en esta mañana que son de la verdad? Que pueden escuchar la voz de Jesucristo. Decir, este no es mi reino no es de este mundo, hermanos, nosotros estamos de pasada.
Estamos pasando por diferentes situaciones, diferentes necesidades dentro de la congregación. Unas personas con necesidad de salud, otras personas con necesidad financiera, otras personas con diferentes necesidades familiares incluso. Pero todo eso va a terminar. Todo eso va a terminar. Un día estaremos en la presencia de nuestro Señor. Y toda tribulación, toda situación, toda tormenta quedará atrás. Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Pilato no sabía qué era la verdad. Él pregunta, ¿qué es la verdad? Y habiendo dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, yo no encuentro ningún delito en él. Pilato sabía que Jesús era inocente. Lo acusaban de muchas cosas, pero Jesús no decía nada. Y Lucas también nos dice que Pilato dijo que no encontraba delito en él. Hermanos, el que Jesús rehusara defenderse dejó a Pilato asombrado. Y eso nos recuerda esa escritura de Isaías, capítulo 57, versículo 7. Perdón, Isaías 53, versículo 7. Donde dice, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Y usted diría, no, sí abrió su boca. Él dijo, tú lo dices. Cuando le preguntó qué era, tú lo dices. ¿Y quién no acaba de leer que dijo que mi reino no es de este mundo? Sí abrió su boca. Lo que quiere decir el profeta Isaías es de que él no se defendió. Eso es lo que dejó asombrado a Pilato. Que este hombre, él sabía que este hombre, Jesucristo, era inocente, pero aún siendo inocente y siendo acusado por tantas personas, él permanece sin defenderse. Él permanece sin defenderse. Pero Pilato le preguntaba sobre la verdad. Y tenía la verdad frente a él. Tan cerca y desastrosamente tan lejos de Dios estaba Pilato. Hermanos, cuando se nos dé la oportunidad de evaluar las afirmaciones que Jesucristo ha hecho, ¿qué decidiremos nosotros? ¿Aceptaremos que Jesús es quien dijo que era? ¿O nos uniremos a la opinión popular de la gente? Hay opiniones populares de la gente, dicen. Fue un profeta Jesús. Fue un buen hombre, fue un maestro. ¿O reconoceremos a Jesucristo por quien es verdaderamente? Él es Dios. Él es Señor. ¿No fue Tomás el que exclamó cuando miró a Jesucristo, mi Señor y mi Dios? Hermanos, pero las escrituras mismas nos dicen que no todo el que le dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Podemos decir, sí, yo sé que Jesús es alguien que tiene autoridad. Podemos reconocer que para muchas otras personas puede Jesucristo ser Señor, pero es Señor para ti. ¿Es Señor de tu vida? Cuando tú haces juicio en tu corazón sobre quién es Jesús, ¿de verdad es Señor en tu vida? ¿De verdad te esfuerzas por conocer a ese Jesús? ¿Por obedecer a Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Cuando consideramos la verdad, ¿vivimos como que Jesús es nuestro Rey? ¿O nos unimos a las multitudes que lo rechazaron? Versículo 6 al 14, la petición popular para condenar al inocente. Dice el versículo 6, ahora bien, en cada fiesta Pilato acostumbraba a soltarles un preso, el que ellos pidieran. Y uno llamado Barrabás había sido encarcelado con los rebeldes que habían cometido homicidio en la insurrección. Cuando la multitud subió, comenzó a pedirle a Pilato que hiciera como siempre les había hecho. Entonces Pilato les preguntó, ¿quieren que les suelte al rey de los judíos? Esa fue la pregunta de Jesús para el pueblo. Porque sabía, dice las Escrituras, que los principales sacerdotes lo habían entregado por envidia.
No tenían ninguna acusación válida para Jesús. Estaban siendo controlados por su propia envidia. Versículo 11, pero los principales sacerdotes provocaron a la multitud para que le pidiera que en vez de Jesús les soltara a Barrabás. Y Pilato les preguntó, ¿qué haré entonces con el que ustedes llaman el rey de los judíos? Ellos les respondieron a gritos, crucifícanlo. Y Pilato les decía, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Y ellos gritaban aún más, crucifícalo. Es lo que este pueblo gritó. Hay evidencia, hermanos, para pensar que a partir del versículo 6, ya Marcos está hablando del segundo juicio de Pilato. Porque es después de esta segunda audiencia con Pilato, que ya era la sexta de las 6 o la tercera de las 3 juicios civiles. Es cuando ya Jesús es entregado a ser crucificado. A partir de ese momento. Herodes, hermanos, para este momento ya había tenido la audiencia. Marcos no lo menciona, pero entendemos que la audiencia con Herodes fue entre el versículo 5 y el versículo 6. Este Pilato envía a Jesús a Herodes, porque también se le menciona que Jesús estaba haciendo todo todo esto que estaba haciendo, lo estaba haciendo también desde Galilea y el gobernador de Galilea era Herodes. Aprovechó Pilato para decir, bueno, entonces esto no me pertenece a mí, lo envía con Herodes y Herodes no encuentra ninguna falta. Herodes no tuvo que mandarlo hasta Galilea, hasta el norte de Israel, sino que Herodes dice en las Escrituras que estaba allí en Jerusalén por causa de la Pascua. Ahí estaba. Lo entrega a Herodes no encuentra nada, Herodes lo vuelve a mandar de regreso con Pilato y ahí es donde comienza el versículo 6. Bueno, la costumbre de Pilato era soltar un preso en cada fiesta para apaciguar a la gente, para tenerla contenta. En este momento se encontraba preso Barrabás, se había formado este Barrabás parte de una trifulca. Ellos, hermanos, querían derrocar el dominio del Imperio Romano y habían grupos, sectores de la población que se unían para pelear en contra de los romanos y Barrabás había sido arrestado en una de esas trifulcas, queriendo derrocar al Imperio Romano. Y esto era un delito grave para Roma. Que alguien se levantara en contra del imperio era grave, un delito grave. Pero Barrabás también había sido acusado de haber asesinado. Hermanos, no nos dice las Escrituras a quién asesinó, pero yo creo, esta es una opinión, yo puedo pensar que a la persona que asesinó Barrabás fue posiblemente a un soldado romano en esa trifulca, en esa rebelión. Posiblemente a un líder del imperio romano, a un oficial romano. Y matar a una persona así, especialmente una persona que era parte del gobierno, ya sea soldado o no, era castigado con la pena de muerte. Barrabás era el que merecía la cruz. Barrabás merecía morir en esa cruz. Se recuerda, hermanos, que la crucifixión fue no solamente algo que emplearon con Jesucristo. La crucifixión fue un castigo que los romanos habían inventado para darle muerte a todos aquellos a quien ellos querían matar. Jesucristo no fue la única persona que fue crucificado. De hecho, en su misma crucifixión tenía 2 malhechores a su lado, uno a cada lado. Barrabás era merecedor de la cruz. Así como éramos merecedores nosotros, usted y yo, éramos merecedores de la cruz. Éramos merecedores de la muerte. Y habiendo no encontrado culpabilidad en Jesús, Pilato toma la oportunidad para ofrecer la liberación de Jesús. Como era costumbre ya liberar a un reo, a un preso, dice, se lo suelto a Jesús. Sabía que solamente había sido arrestado o enviado con él por pura envidia.
Pero los líderes religiosos ya tenían todo acomodado, hermanos. Piden que Barrabás, el asesino, fuese liberado y piden que el inocente Jesucristo fuese asesinado. Porque no fue una muerte de Jesús que pidieron, hermanos. Hay una diferencia entre matar y asesinar. Hay una gran diferencia. El matar es quitarle la vida a todo. O sea que toda muerte, todo asesinato es muerte, pero no toda muerte es asesinato. ¿Entienden la rima? Cuando se le quita la vida a una persona inocente, eso se llama asesinato. No solamente es una muerte, es asesinato. Y eso es lo que querían hacer con Jesús. Era inocente, pero querían asesinarlo. Pilato incluso parece abogar por Jesús. Dice, ¿qué mal ha hecho este hombre? ¿Qué mal ha hecho este hombre? Incluso Mateo nos revela que la esposa de Pilato le mandó a decir, no tengas nada que ver con este justo, porque he sufrido sueños en esta noche. Le llama justo, le llama una persona que era inocente. La misma esposa de Herodes le manda a decir. Pero él no pone oído al consejo de su esposa. Hermanos, para los romanos los sueños eran mensajes de los dioses. Ellos estimaban, ellos valoraban los sueños. Ellos sabían que los sueños para ellos eran importantes. Pero aún así ignora eso que había sucedido con su esposa. Pilato no solo ignora su esposa, sino que también ignora su conciencia. Sabía que este hombre era inocente. Y cuando Pilato pregunta a la gente, la multitud gritaba más fuerte, crucifícalo. Mateo 27, 25 nos dice que todo el pueblo contestó, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos toman responsabilidad en ese momento por la muerte de este inocente, el asesinato predeterminado de este inocente. Y Juan 19, 15 nos dice, fuera, fuera, crucifícalo, gritaron ellos. ¿He de crucificar a su rey?, les dijo Pilato. Los principales sacerdotes respondieron, no tenemos más rey que César. No tenemos más rey que César. Como estos líderes religiosos, hay muchos religiosos el día de hoy que en lugar de seguir a Jesús y llamar a Jesús Rey y vivir una vida en la que en verdad Jesús es Rey y Señor de sus vidas, simplemente se envuelven en religiosidad y han hecho de su propia vida su Rey y Señor. Que no han hecho de Jesús su Rey, que no han hecho de Jesús su Señor, sino que usan a sus propios deseos y sus propias personas como reyes. ¿Eres tú alguna de esas personas? Hermanos, tenemos que saber, hermanos, que nosotros tenemos que estar pendientes, siempre conectados con el Señor, porque incluso nosotros que somos hijos de Dios podemos caer en religiosidad. Y empezar a hacer las cosas por un bien propio. Porque me hace sentir bien, por eso vengo a la iglesia en lugar de venir como obediencia a Dios, donde dice las Escrituras en Hebreos 10:25, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Estamos viniendo aquí por obedecer a Dios. Estamos viniendo aquí para congregarnos juntamente, animarnos los unos a los otros, estudiar las Escrituras juntamente como nos dice las Escrituras que lo debemos hacer. Como hay ejemplos múltiples en las Escrituras. Vengamos por amor a Dios. No por amor propio, no por religiosidad. Habiendo tenido la oportunidad de hacerlo recto, el pueblo decide abogar por un asesino, de modo que pudieran asesinar a Jesús.
Y esto nos llama de nuevo, hermanos, a invitarnos a nosotros a examinar cuando nosotros seamos o tengamos la oportunidad de evaluar las afirmaciones que Jesús hizo, ¿qué vamos a decidir? ¿Le reconoceremos a Él como Rey y Señor o lo rechazaremos como lo han rechazado muchas personas a través de toda la historia? Porque tú no tienes que decir ni siquiera que tú rechazas a Dios o que rechazas a Jesús, quien es Dios. Con tus mismos hechos puedes rechazarlo. Sin palabras puedes decir, ese no es mi Señor. Cuando decidimos vivir en una vida constante de pecado, sin arrepentimiento, ¿qué estamos diciendo? ¿Es Él nuestro Señor y Rey? Cuando consideramos la verdad, vivimos como que Jesús es nuestro Rey, o nos unimos a las multitudes que lo rechazan y que gritaron, crucifícalo, crucifícalo. Nuestra manera de vivir demuestra si en verdad Jesús es Señor de nuestras vidas. Y aclaro algo que le decía a mi familiar el día de ayer, mi familiar político. No obramos, ni siquiera obedecemos a Dios para ganarlo la salvación, porque la salvación es un regalo de Dios. Pero ya habiendo Dios regalado esa salvación a nuestras vidas, esa salvación podrá ser identificada como genuina o falsa, basado en la manera como vivimos. No somos salvos por obras. Es un regalo de Dios, que Dios ofrece a aquel que se arrepiente y viene en fe a Él, a Jesús. Fe en Jesús. Pero si es una fe verdadera, tu vida está cambiando. Tú no puedes seguir siendo el mismo que eras antes si ahora has entregado tu vida a Jesús. Tú no puedes seguir viviendo haciendo las mismas cosas que ofenden a Dios. Porque si sigues haciendo esas mismas cosas, esa fe no fue genuina. Si te deleitas en esas mismas cosas, si en lugar de que mires que tu vida está siendo santificada, en lugar de eso la miras que estás metiéndote en más cosas que le ofenden a Él y le ofenden a Él, entonces debes preguntarte. Debes de hacer lo que el apóstol Pablo nos manda hacer. Examínate. Examínate para que confirmes que sí estás en la fe genuina. Él decía, yo golpeo mi cuerpo. Él se esforzaba. Él sabía que era salvo. Él sabía que era salvo. Pero él golpeaba su cuerpo. Decía, no vaya a ser que me descuide. No vaya a ser que yo siendo heraldo, yo mismo venga a ser descalificado. ¿Cómo nos estamos esforzando? ¿Cómo estamos viviendo nuestras vidas? ¿Como que en verdad Jesús es Rey y Señor? ¿O simplemente le llamamos Señor de la boca para afuera? Pero no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Eso nos lleva al último punto, hermanos, el versículo 15. Nuestro juicio de Jesús. Nuestro juicio de Jesús. ¿Por presión o convicción? Dice el versículo 15, Pilato, queriendo complacer a la multitud, les soltó a Barrabás. Y después de hacer azotar a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. Un hombre que ya dijo, ¿qué mal tiene este hombre? Un hombre que ya había reconocido que era inocente Jesucristo. Un hombre que había tomado la oportunidad de esa costumbre de liberar a un preso para liberar a Jesús. Les había ofrecido a Jesús sabiendo que era la decisión correcta a hacer. Pero él, siendo una persona fácil de presionar, una persona inconstante, sin carácter, obedece al pueblo. Y se va tras la corriente. Qué fácil irnos tras la corriente, hermanos.
Es fácil. Es fácil irnos en la misma dirección que va toda la gente. Sin obstáculos, sin tener que esforzarnos, sin simplemente dejar que la corriente nos guíe. Eso es lo que hizo Pilato. Era un hombre de carácter débil que temía que el pueblo se rebelara. Hizo lo conveniente políticamente hablando a cuesta de la rectitud pública. Sabía que Jesús no merecía la muerte. Y Lucas nos dice que Pilato entregó a Jesús a la voluntad del pueblo. Esas son las palabras de Lucas. Él no quería una revuelta de la gente. Y él se lava las manos. En ese momento se lava las manos. Y se declara inocente de la muerte de Jesús. Pero ya Jesús lo había culpado a él también, hermanos. Juan nos dice que Jesús le dijo a Pilato que quien lo entregaba a él tenía mayor pecado. Si tenía mayor pecado era porque él también, aunque no tenía el mismo nivel de pecado, tenía pecado también. Él era culpable también de la muerte de Jesús. Pilato manda azotar a Jesús. Juan también nos dice que los soldados tejieron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. También lo vistieron de púrpura, un color de realeza en burlándose de Jesús. Lo abofetearon a Jesús. Después de ser azotado, Pilato entrega a Jesús para ser crucificado. Jesús, siendo inocente, es sentenciado a ser crucificado, mientras que Barrabás, el que era culpable, es soltado. Hermanos, ¿perdió Dios el Padre el control en este momento de la historia? ¿Se le salieron los planes, se le salieron de las manos al Padre en este momento de la historia las cosas? No. Jesucristo fue crucificado por el plan predeterminado del Padre. Esa era la voluntad. Era la única manera de que el Padre mantuviese su justicia al perdonar a algunos. ¿Hemos recibido el perdón de Dios? La única manera que Dios nos podía perdonar es que Él pusiese su ira sobre un hombre. Por eso vino Jesucristo a este mundo. Si Él nos perdona simplemente por perdonarnos, Él dejaría de ser justo. Dios dejaría de ser justo. Pero Él derrama su ira sobre Jesús, de tal modo que haciendo eso nos pudiera perdonar a nosotros, porque Jesucristo fue el sustituto que murió por nosotros en nuestro lugar. De esa manera, Dios el Padre, o Dios seguía manteniendo su justicia. ¿Perdió Dios el control en ese momento? No. Pilato solo fue el instrumento humano que Dios usó para llevar a cabo sus propósitos. Por eso les pregunto una tercera vez, hermanos, cuando tenemos la oportunidad de afirmar a Jesús como Rey y Señor, ¿qué decisión tomamos? Cuando estamos frente a la tentación, ¿qué decisión tomamos? ¿Honrar a nuestro Rey y Señor o seguir por el mismo camino? ¿Le honramos a Él o le rechazamos? ¿Ignoramos nuestras conciencias, el consejo que la palabra nos da, o en verdad hemos rendido nuestras vidas a Él? Jesús murió por el pleno consejo y predeterminación del Padre, hermanos. Era la voluntad del Padre que Jesús muriera como un sustituto. Así como tomó el lugar de Barrabás, un malhechor. Él tomó nuestro lugar, el lugar de nosotros pecadores. Jesús tomó nuestro lugar. Por eso 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18 nos dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Muerto en la carne, pero vivificado
en el Espíritu. El justo murió por nosotros injustos. Hermano, esto nos ha de llenar de gozo. Nos ha de llenar de un agradecimiento por lo que Jesús hizo. Ya no tenemos que estar preocupados de que hay un infierno de castigo para todos los pecadores. Seguimos batallando con el pecado, pero esa es la diferencia. Batallamos en contra del pecado. Ya no estamos dominados por el pecado porque Jesús hizo eso posible. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Él dice, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Es a través de Jesús que somos justicia. Somos hechos justicia de Dios en Jesucristo. Te invito a que cierres tus ojos, que inclines tu rostro. Yo te voy a invitar en este momento a que consideres las conclusiones que a diario tomas o que a diario llegas tú cuando ejerces juicio en tu corazón y en tu mente sobre quién es Jesús. ¿Es nuestra convicción que Él es Rey de nuestras vidas? ¿O le rechazamos como lo hacen las multitudes? Que cuando les ofrecen a Jesús, ellos prefieren al asesino. ¿Eres tú de aquellos que se han rendido verdaderamente ante el Rey y Señor, el Creador del universo? ¿O eres tú de esas personas que con sus mismas acciones, sin tener que decirlo, rechazan vez tras vez al Maestro? ¿Te importa? ¿Te importa cómo vives? ¿Te importa cómo obedeces a aquel que dio todo por ti? ¿Lo has entregado tú todo por Él? ¿Vives tu vida con ese deseo de honrarle a Él? No le llames solamente Señor, Señor, ignorando lo que Él dice. Ríndete a Él. Entrégate completamente a Él. Dale esas áreas de tu vida en las cuales no le estás honrando. Tú conoces muy bien en qué le estás fallando a Dios. Basta ya. Querido hermano, hijo de Dios, basta ya. Para los amigos que me están escuchando en esta mañana, en este tiempo cuando Jesús es enjuiciado, las multitudes consideran que Jesús solo fue un buen hombre, un profeta y maestro, y muchos de ellos ni siquiera eso. Pero para ser salvo, amigo, para ser salvo tú tienes que hacerlo Rey y Señor de tu vida. Tú no puedes solamente considerar que Jesús fue un buen hombre, que fue un profeta. Tú tienes que verlo como quien es. Dios mismo, Señor de señores, Rey de reyes. Entrega tu vida a Jesús. Y tú podrás decir, no soy suficientemente bueno para hacerlo. Necesito trabajar en mí primero para yo poder merecer la salvación. Te quiero decir, amigo, que nunca harás nada ni podrás llegar a un punto en la cual podrás merecer una salvación que solamente Dios te puede regalar. Arrepiéntete el día de hoy de tus pecados. Pon tu fe en Jesús y serás salvo.
Señor, tú eres Rey de reyes. Tú eres Señor de señores. Yo oro, Señor, por esas personas, Padre, que no te conocen y han escuchado este mensaje. Yo oro, Señor, para que tú quites las vendas de sus ojos, para que tú des vida donde hay muerte. Salva, Señor. Y aquellos que nos han salvado, Señor. Yo te pido, Padre, que obres en nuestras vidas. Yo te pido que cambies nuestros corazones, Señor, que inclines nuestros corazones más y más cada día ante ti. Tú lo mereces todo, Señor, de nuestras vidas. Ayúdanos a odiar más, Señor, esas cosas que tú odias, como el pecado. Ayúdanos a amar más lo que tú amas. Es por eso que te pedimos, Señor, a ti, porque solamente tú lo puedes hacer. Danos lo que no tenemos para que podamos hacer lo que no podemos. Ayúdanos, Señor, para el bien de tu pueblo, para el bien de tu iglesia, para la gloria de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén.